y durante 17 de esos 50 años yo tuve la suerte de ser médico militar, médico del Hospital Militar Central y neurocirujano del hospital, jefe de la unidad de cuidado intensivo neurológico. Y digo la suerte porque pues pude servirle a la patria como soldado, pude servirle a mis hombres, pude participar en la parte menos amarga del conflicto, que es tratar de ayudar a los heridos. Pero sí, indudablemente nos enseñó una cantidad. Son las lecciones que hoy se vuelve parte de la historia médica de Colombia. Gracias a Dios el conflicto pues se ha desescalado de manera muy importante. Tenemos un proceso de paz que mal que bien ahí van dando. Entonces, pues ya aquellas épocas de los combates donde en una tarde nos puedan llegar 30, 40 soldados heridos al hospital, pues desaparecieron. Sin embargo, estas son lecciones que son importantes no olvidar, porque lamentablemente los humanos siempre nos estamos inventando alguna forma de matarnos. Y si bien es cierto, vamos a hablar de un tema muy específico, que son las heridas por arma de fuego militar. La guerra del narcotráfico, que nosotros también la vivimos, el narcoterrorismo de los 80s, no es muy diferente del trauma de guerra. Lamentablemente, las armas militares son parte del ajuar de los delincuentes, las bombas y todas estas, todo este poder de fuego que utilizan los narcotraficantes es bastante similar al que utilizan los sediciosos y los bandidos en mi país. Entonces, nosotros hemos vivido las dos experiencias, la experiencia del narcoterrorismo y la experiencia de la guerrilla. Ambos ya, como les digo, parte de la historia del país, pero creo que es una lección que tenemos que recordar porque en todas partes siguen surgiendo conflictos. No es sino ver lo que sucede en el Oriente con Siria, lo que sucede en Irak, lo que sucede en Afganistán, pero sin ir muy lejos, lo que sucede en las calles de Medellín, de Bogotá, de Guadalajara, de las ciudades fronterizas con los Estados Unidos, no es muy diferente a lo que sucede en los campos de batalla. Entonces, es importante reconocer estas heridas, aprender a manejarlas. Un par de tips que les dejaré al final que son muy importantes para cuando se enfrenten a estos pacientes. Y, por supuesto, esto quiere ser más un conversatorio, por lo tanto, estoy abierto a todas las preguntas y si necesitan interrumpir, por favor, siéntanse libres. Cuando estamos hablando de las heridas de arma de fuego militar, tenemos que diferenciar tres tipos de armas de fuego, tres tipos de heridas por arma de fuego. La herida por arma de fuego típica, la que estamos viendo acá arriba, una herida de fusil que penetra el cráneo a través del casco de un soldado. Las heridas por estallido, que produce un trauma de cráneo cerrado en general, de altísima cinemática, y lo que sucede con las minas antipersona y las armas no convencionales, que si bien es cierto están prohibidas por la Convención de Ginebra y son armas ilegales, pues en la guerra no hay legalidad. Entonces, en la guerra siguen existiendo todas estas barbaridades de las minas antipersonas. Ustedes ven acá un soldado que ha pisado una mina antipersona, ustedes ven acá cómo desaparecieron los tejidos de la planta del pie, todos estos huesos estaban totalmente pulverizados y el trauma de cráneo de este muchacho era un trauma por onda expansiva. Vamos entonces a diferenciar lo que sucede con las armas de fuego. Aquí ustedes ven un soldado con una herida por proyectil militar, con un orificio de entrada en el maxilar inferior. Se ve la cavidad oral desde afuera. Y en general es lo que sucede con las heridas por arma de fuego, es decir, solamente afectan un segmento corporal. Ese segmento corporal suele ser la cabeza o el tórax y producen una gran destrucción tisular porque estamos hablando de proyectiles de alta velocidad, estamos hablando de proyectiles de alto poder de fuego, como sucede con los fusiles, como sucede con las ametralladoras, como sucede con las armas de fuego militar que son de calibres altos y por lo tanto de velocidades altas, con una gran capacidad de destruir tejidos, especialmente en el orificio de salida. ¿De qué se mueren los pacientes con una herida por arma de fuego? Pues se mueren en general de choque hipovolémico en las primeras horas.
Y cuando no, cuando logran sobrevivir al choque hipovolémico, lo hacen por choque séptico más adelante o por lesión craneoencefálica masiva. Hay que recordar que este es uno de los patrones más usuales en las heridas por arma de fuego, lo que se llama el patrón de francotirador. Son 2 tiros, uno al centro de masa, que es una herida que se infringe en el tórax, ojalá lo más cerca al corazón posible. Y como ustedes ven, este paciente tuvo una herida acá en el epigastrio con un proyectil de alto cilindraje, y ven ustedes que el segundo disparo ya es a la cabeza. Este es se llama el tiro de gracia, que lo que busca es matar al soldado. Este lo que busca es herirlo, este lo que busca es matarlo, y se hacen 2 disparos, un disparo al centro de masa y después otro a la cabeza. Ese patrón de francotirador es muy usual en las emboscadas, es muy usual en las patrullas que están en la selva, están peinando el área y de repente pues son emboscadas por los sediciosos. Las otras son las heridas por explosión. Esto es uno de los soldados que es víctima de una bomba explosiva artesanal, que es un tanque de gas de los que se utiliza para cocinar, que se lanza desde un mortero y se le pone una carga explosiva en la punta de tal forma en que cuando choca contra la tierra estalla, pero se enciende. Entonces, como ustedes pueden ver, pues aquí hay de todo, aquí hay contusión, aquí hay fragmentos, esquirlas y por supuesto quemaduras, que es lo más severo que produce una herida por explosión. Suelen afectar múltiples segmentos corporales. Esto tiene una gran cantidad de poder de fuego, que produce trauma encefalocraniano, trauma cerrado de tórax, trauma cerrado de abdomen, y con quemaduras como una complicación muy frecuente. Mientras más cerca esté la persona al sitio del impacto o de la bomba, pues por supuesto que las lesiones serán cuanto más graves, pero recuerden que hay personas que estando alejadas del centro sufren traumas muy severos por la onda expansiva, que es una de las características de las heridas por explosión, y es que en el centro se produce una gran potencia de fuego con temperaturas inmensamente elevadas y con una gran energía cinética, pero en la periferia se produce la lesión por onda expansiva, que es nada más que energía cinética que se expande de manera abrupta y produce entonces trauma en el abdomen, en el cráneo y en el tórax, pero cerrado. Por eso tenemos grandes destrucciones tisulares, fracturas hepáticas, fracturas esplénicas, lesiones contusas cerebrales muy graves, contusiones pulmonares, etc. Y las heridas por arma no convencional, que suelen ser fundamentalmente armas que están, también son artesanales y están llenas de metralla, de elementos penetrantes que lo que buscan es causar múltiples heridas. En general están llenos de material orgánico con la intención de generar infecciones, y uno de los problemas más graves que tenemos con estas heridas por arma no convencional son lo que llamamos heridas abandonadas. Es decir, ustedes ven este paciente y por supuesto lo que más llama la atención son las heridas en la cara, y todos estamos muy preocupados por las heridas en la cara, pero se nos olvida que estas cosas producen heridas en todas partes. Estas son las armas no convencionales. Está totalmente prohibido por la Convención de Ginebra, pero como les decía, pues en la guerra no hay legalidad. Esto es lo que se llama un cazabobos, es un saco de fique que parece como un saco de comida, y cuando alguien lo va a abrir, pues esto estalla. Estos son los famosos tatucos o los cilindros de gas, que como les decía, esto es un cilindro de gas común y corriente para cocinar, al cual se le pone un intento de remedio balístico para que tenga alguna trayectoria balística. Esto realmente no tiene la balística, esto no existe, esto se va para donde se le da la gana, esto finalmente estalla donde le parece, esto no tiene ninguna forma de dirigirse. Y esto que son las minas antipersona, ustedes ven acá está el aditamento con el cual se activa la bomba cuando la pisan, y aquí está todo el material
que comprende la bomba. Este paciente que les acababa de mostrar ahorita, lo ven ustedes, tiene una herida por un arma de estas. Miren cómo tiene un tornillo en la base del cráneo, tiene una cremallera dentro de la órbita, tiene por acá en la boca unas tuercas de metal. Aquí estamos sacando de la órbita un tornillo y por supuesto apenas salió este tornillo, oculoplástica sacó este tornillo, pues inmediatamente se vino la fístula del líquido cefalorraquídeo que nosotros entramos a reparar por vía subciliar. ¿De qué mueren estos pacientes? Generalmente mueren por infección, porque como les digo, estas armas están generalmente contaminadas con material orgánico cuya intención es causar la mayor cantidad de infección posible en los tejidos, o por las llamadas heridas abandonadas. Es la herida que nadie reconoce y que posteriormente causa la muerte, y la muerte por infección. ¿Infectan estos pacientes? Pues se infectan en general con todo. La verdad, con cualquier cosa, pero recuerden ustedes que la mayoría de ellos son elementos de la tierra. Entonces, los cocos y bacilos gram negativos, gram positivos que frecuentemente vemos allí son Clostridiums, Bacillus y anaerobios, mientras que los gram negativos son enterobacterias, por lo que en general esto lo contaminan con materia fecal humana o animal, Acinetobacter y Pseudomonas, sabiendo de que la Pseudomonas es un germen que crece en la tierra, especialmente en la tierra húmeda. Pero lo más problemático de estas infecciones son las infecciones por mohos. Estos hongos no son levaduras como la cándida, son mohos como el aspergillus, mohos como el flavium, como toda esta serie de elementos que crecen en la tierra y que son intratables. La única forma de tratar un moho es con itraconazol, y el itraconazol pues es inmensamente tóxico, por lo tanto antes se puede poner de manera tópica. Uno no puede dar itraconazol tomado por lo menos por largos periodos por el riesgo que produce de falla hepática. Entonces, en general, la mortalidad de estos pacientes ocurre por los mohos. La otra razón por la cual se infectan es porque estas heridas quedan abandonadas en el campo, ¿no? Cuando uno está en combate y hay heridos, pues uno no puede ir a extricar el herido en la mitad de la refriega, tenemos que esperar a que pase el combate, y estos pueden durar varios días, y los pacientes están en la selva con heridas, y frecuentemente pasa esto es un muchacho con una herida abierta de cráneo, el enfermero de combate, que es un soldado con entrenamiento como auxiliar de enfermería, hace la curación inicial, cubre la herida, pone un par de puntos, pero seguramente esta herida tenía algún tiempo expuesta, y cuando ya nos llega a nosotros, pues ven ustedes que tenemos larvas de moscas creciendo dentro del tejido cerebral. Ese paciente lo pasamos gran cantidad de veces a lavados para sacar las larvas. Ahí ven ustedes una larva en la gasa, pero el problema es que esto no realmente es imposible. Las larvas se meten entre el cerebro y uno no las ve hasta que no tienen un tamaño suficientemente grande, que es cuando comienzan a salir a buscar oxígeno, y mientras tanto van haciendo daño en el cerebro. Entonces recurrimos a esta estrategia, que es una estrategia absolutamente tropical, indígena, la aprendimos de nuestros indígenas, y es ponerles hojas de tabaco a la superficie del cerebro, y las larvas, por alguna razón que no sé cuál será, migran a la superficie, y logramos sacar todas las larvas que tenía dentro del cerebro con estas curaciones con hojas de tabaco. Lo otro es eso que ustedes están viendo acá. Este es un paciente víctima de una herida por una granada hechiza, por una granada artesanal. Ustedes ven que tiene una gran cantidad de heridas penetrantes en el abdomen, en el tórax. Este paciente estuvo mucho tiempo ventilado, y cuando lo fueron a despertar no se despertaba, y nos pasan interconsulta. Cuando lo examinamos, aquí había detrás del pabellón de la oreja una herida que había pasado desapercibida, y esa herida tenía un fragmento de una esquirla de metal en el hemisferio cerebeloso, con otro fragmento arriba en la región temporal contralateral. Miren ustedes que ya aquí se estaba formando un absceso en fase de cerebritis temprana. Las minas antipersonas tienen no la llamemos balística, porque eso no es balística, porque ellas no, como les digo, no pueden ser dirigidas de ninguna manera, pero tienen una capacidad de explosión que está más o menos bien determinada. Más o menos a los 50 metros de una bomba de estos existe lo que se llama la zona de muerte, que tiene una angulación de aproximadamente 60 grados. Todo lo que esté dentro de esto
va a morir como consecuencia de las heridas penetrantes y el poder de explosión. Más o menos tenemos a los 100 metros una zona de efectividad moderada y lo que se llama la zona de peligro hasta los 250 metros. Por eso es que cuando un soldado pisa una mina antipersona, pues es toda una patrulla la que sufre. Pero hacia los lados tenemos una zona de herida por esquirlas y fragmentos que suele producir la muerte por fenómenos infecciosos, como ya lo he dicho, porque esta es una metralla contaminada. Miren ustedes con qué llenan las metrallas, las bombas antipersona. Ustedes ven acá, esto está lleno de llaves, tornillos, tuercas, todos oxidados con el objeto de producir la mayor cantidad de lesión tisular. Ustedes ven aquí una tapa de gaseosa metida dentro de un bloque de Semtex, y esto es lo que se llama un sombrero chino. El sombrero chino es una mina antipersona, pero que no se coloca a la altura, en los pies para que la pisen, sino se coloca a la altura de la cabeza, con el objeto de que el soldado al pasar rompe el nylon que sostiene estos dos cables, y los cables entran en contacto y se produce la explosión de esto, produciendo lesiones cráneoencefálicas. Con la degradación de la guerra se produjo una mutación de las heridas. Pasamos de producirnos heridas mortales. La guerrilla cambió su estrategia y decidió que era más costo efectivo no matar a los soldados, porque pues por duro que suene, soldado muerto, soldado repuesto, sino herirlos para que por el plan de salud militar, por el hospital militar se desangrara el famoso Plan Colombia, que era todo el dinero que habían donado los gringos para que pudiésemos armar a nuestras fuerzas. Entonces comenzaron a no matarlos, sino a herirlos, y lo mejor era producirles heridas en la cabeza, que son inmensamente costosas en términos de calidad de vida, en términos de rehabilitación, y eran muchachos que quedaban incapacitados para volver a la guerra posteriormente. Las heridas por minas antipersonas tienen tres patrones que producen tres tipos de lesiones. La lesión es tipo 1, o el patrón tipo 1, es aquella que produce las lesiones en los miembros inferiores. Aquí nuevamente les muestro este soldado, fíjense todas las múltiples heridas que tiene, especial en el sitio donde pisó la mina. Aquí ya pues no hay tejido, no hay piel, no hay nada. Las otras son las lesiones por misiles secundarios. Este paciente es un soldado que pisó una mina antipersona, tiene una amputación traumática de los miembros inferiores, pero nos llamaba la atención el profuso sangrado que tenía por las fosas nasales. Le hacemos una tomografía y encontramos esta gran lesión por la fosa anterior, que parecía un cuerpo extraño que se había metido a la fosa anterior, pero cuando llevamos a cirugía nos encontramos con que son los artejos del pie, son los dedos de los pies que fueron estallados y se comportan como misiles secundarios, es decir, son fragmentos corporales que afectan a la misma persona o a personas circundantes. En este caso, los dedos de los pies le entraron por la nariz, fracturaron la fosa anterior y se alojaron en el lóbulo frontal. La otra es lo que se llama herida Salazar, que es lo que le pasa a este hombre. Ustedes ven que está lleno de lesiones por todas partes, no tiene ningún patrón. De hecho, tiene una herida precordial que fue necesario explorar, heridas abdominales que encara, y pues de hecho fue el que les mostré que tenía una herida retroauricular. Y las otras son las heridas tipo 3, que afectan fundamentalmente miembros superiores y torso. Este es un soldado con una empalado por un fragmento de una mina antipersona, que queda con una herida que entra por la arteria axilar, sale sobre la subclavia, produce una gran lesión vascular que pues llega al hospital en estas condiciones. Esas heridas producen lesiones como esta, es el paciente que les estaba mostrando, una contusión pulmonar, una lesión vascular y contusiones por la onda expansiva en el cerebro. ¿Cómo se manejan estos pacientes? Si ustedes revisan a principios del año pasado en World Neurosurgery publicamos un trabajo que se llamaba Cirugía de control de daños en neurocirugía, lecciones aprendidas desde el campo de batalla. Varios neurocirujanos militares en el mundo nos reunimos para escribir este trabajo y contábamos nuestra experiencia en lo que hemos dado en llamar la cirugía de control de daños. Y me explico qué es la cirugía de control de daños en neurocirugía, que ha sido un término inmensamente resistido en la medida en que para muchos eso no existe, que la cirugía de control de daños es un concepto de la cirugía general
y no de la neurocirugía. Bueno, pues en neurocirugía también existe. ¿Qué es lo que hacemos en la cirugía de control de daños? Lo que haríamos en cualquier cirugía de control de daños, es decir, entrar, hacer limpieza, hacer hemostasia, salirnos, esperar a que en cuidado intensivo se pueda estabilizar el paciente y entrar a hacer reparaciones definitivas. En general, estos pacientes salen craniectomizados de la sala de cirugía porque estamos ante una gran destrucción tisular y por lo tanto no es pertinente volver a colocar el hueso. Ahora, no quiere decir que esta craniectomía se vaya a manejar como una craniectomía tradicional, es decir, pacientes a los que no se les va a reponer el hueso hasta más allá de 3 o 4 meses. Hoy en día nosotros estamos reponiendo el hueso muy tempranamente, en el primer mes, una vez que ya desapareció la hipertensión endocraniana, estamos reponiendo el hueso y en general no reponemos el hueso, sino lo que hacemos son cranioplastias con acrílico o con PIC porque nos permiten una mejor cobertura del defecto óseo, hay menos posibilidades de infección, menos retracción de los tejidos y especialmente del hueso que produce unos grandes defectos estéticos. Entonces hemos optado por hacer las cranioplastias especialmente con acrílico porque este acrílico tiene la ventaja de que es más inerte incluso que el PIC y tiene la gran ventaja de que usted lo puede perfilar con un Midas si es que por alguna razón no queda perfectamente implantado en el cráneo. Usted puede perfectamente perfilar la prótesis y no necesita perfilar el hueso. El tratamiento médico de estos pacientes incluye la resucitación hemostática, el inicio temprano de antibióticos de amplio espectro, antimicótico de amplio espectro y después vuelven a cirugía para hacer la reconstitución. Recuerden que estos pacientes son inmensamente susceptibles a la lesión secundaria. Ya en 1993, Randall Chestnut, en su artículo clásico del Journal of Trauma, nos enseñaba que la hipoxia y la hipotensión eran factores inmensamente deleterios hasta el punto en que en las guías para el manejo del trauma craneoencefálico severo, en su tercera edición de 2007, todavía seguían recomendando los valores que Chestnut encontró como valores mínimos tolerables, y es decir, una presión arterial sistólica no menor de 90 milímetros de mercurio y una saturación de oxígeno no menor de 90 o una PaO2 no menor de 60. Recuerden ustedes que este estudio de Chestnut es un estudio retrospectivo de las bases de datos del Trauma Coma Data Bank. Esto no es un estudio prospectivo. Y esto lo traigo porque han habido cambios respecto a esos valores, en especial los valores que hacen referencia a la presión arterial, de los cuales ya hablaremos más adelante. ¿Qué hay que hacer con un cerebro traumatizado? ¿Cómo debo yo tratar de aproximarme al manejo de esa gran lesión cerebral? Pues debo recordar que además de que tengo que hacer un trabajo local, y eso es lo que hago en la cirugía de control de daños, hemostasia, necrosectomía, minimizar, drenar los hematomas que sean necesarios para minimizar la hipertensión endocraniana. Después necesito que ese cerebro esté adecuadamente oxigenado. Para que esté adecuadamente oxigenado necesita el paciente tener una adecuada presión arterial y una adecuada oxigenación. Y por ende es fundamental que yo haga una resucitación intensiva de las variables hemodinámicas sistémicas. Por eso todos estos pacientes tienen una invasión hemodinámica muy compleja, tienen catéteres de Swan-Ganz o en este caso, como ven ustedes en este paciente, con un catéter de Volume-View, pero a todos les hacemos resucitación hemostática intensiva. Ya voy a hablar de qué es ese concepto de resucitación hemostática, buscando optimizar las variables hemodinámicas sistémicas, con el objeto de garantizar el flujo sanguíneo cerebral que nos permita una presión de perfusión cerebral óptima que asegure la oxigenación del cerebro. Y aquí quiero hacer énfasis en una cosa: no basta con medir y controlar la presión intracraniana, y mucho menos en el trauma craneoencefálico severo, y tanto peor en el trauma por arma de fuego, porque aquí lo más importante es el control del oxígeno cerebral. Por esa razón, nosotros en todos estos pacientes utilizamos monitoría de oxígeno cerebral, porque somos conscientes de que nada logramos optimizando las variables hemodinámicas si ellas no redundan en un incremento del oxígeno cerebral. Y la única forma de saber que estamos oxigenando el cerebro es midiendo ese oxígeno
en la sustancia blanca a través de alguno de los catéteres. Recuerden que en la hipoxia no es solamente la falta de oxígeno en la sangre. Hipoxias son 9 y esas hipoxias tienen unas características que deben ser reconocidas para poder hacer un tratamiento apropiado de la hipoxia cerebral. Claro, la primera hipoxia, la más fácil de entender, la hipoxia más obvia, será siempre la hipoxia hipóxica. Es decir, cuando yo no tengo suficiente PaO2 en sangre, porque tengo una contusión pulmonar, porque tengo una broncoaspiración masiva, porque tengo un neumotórax a tensión, pues ese paciente tendrá hipoxia tisular y entre ellas hipoxia cerebral. Pero además existe la hipoxia anémica, en el caso en que yo no tengo transportador, de nada me sirve tener una PaO2 de 1.000.000 si no hay quien transporte ese oxígeno hasta los tejidos, es decir, no tengo glóbulos rojos, no tengo hemoglobina. La hipoxia isquémica, que es aquella que se produce cuando no hay flujo. Y recuerden ustedes que en el cerebro la ausencia de flujo tiene dos orígenes, o la deficiencia del flujo tiene dos orígenes. Un origen cardiovascular, muy frecuentemente, y esto es un concepto que hemos diseñado recientemente y que estamos investigando y hemos publicado y sometido a la crítica científica, es el concepto de choque cerebral. Y en el choque cerebral simplemente lo que queremos hacer énfasis es en que tenemos tanto una hipoxia por hipovolemia, por anemia y por hipertensión endocraniana, como tenemos una hipoxia por disfunción miocárdica. El corazón sufre muy rápidamente en los pacientes con hipertensión endocraniana. Y eso es lo que hemos llamado el choque cerebral, la disfunción ventricular izquierda y el edema pulmonar neurogénico asociada a la hipertensión endocraniana. Como consecuencia, produce una falla del ventrículo izquierdo que impide la adecuación de los tejidos, entre ellos el cerebro. En el cerebro, pues es la hipertensión endocraniana, porque al haber hipertensión endocraniana, pues no hay flujo sanguíneo cerebral y ello compromete la perfusión cerebral. La hipoxia hipermetabólica, que es simplemente el desacople entre el consumo de oxígeno cerebral y el aporte de oxígeno, como sucede, por ejemplo, en el estatus epiléptico o como sucede simplemente en un paciente con hipertensión endocraniana que está despierto. Por eso es que la sedación del paciente neurocrítico no es una estrategia que le permita acomodarse al ventilador, sino es un tratamiento de la hipoxia hipermetabólica. Cuando yo duermo un paciente neurocrítico, no quiero simplemente que se acople con la ventilación mecánica, quiero que disminuya el consumo metabólico hasta un valor prefijado de tasa metabólica. Y ese valor prefijado lo puedo medir con el electroencefalograma, lo puedo medir con un BIS, lo puedo medir con un NIRS, pero yo necesito fijarme un valor en el cual tengo que llevar mi cerebro con el objeto de poder controlar su consumo de oxígeno. Las más frecuentes en el trauma agudo pues serán la hipoxia isquémica y la hipoxia anémica, y una hipoxia muy importante que es la que llamamos hipoxia por disperfusión. La hipoxia por disperfusión no es nada más que la imposibilidad de entregarle oxígeno a las células como consecuencia del edema cerebral. Ustedes ven aquí arriba una microfotografía de un cerebro normal, ustedes ven aquí un vaso sanguíneo, ven aquí un eritrocito pasando por ese capilar y ven una neurona, ustedes ven que están íntimamente adyacentes y el oxígeno puede difundir fácilmente. Pero cuando usted llena este tejido de agua, como sucede en la microfotografía inmediatamente inferior a la derecha, pues ustedes ven que ahora hay un mar que aleja al eritrocito de la neurona y por lo tanto no hay forma de que se produzca la entrega de oxígeno, asociado al hecho de que frecuentemente estos vasos presentan edema endotelial y este edema endotelial hace todavía más difícil el discurso del eritrocito a través de los pequeños vasos sanguíneos. La resucitación de control de daños, entonces, hemos dicho que pues contiene estos dos componentes. En la cirugía general, además, tiene el componente de la hipotensión permisiva, que en neuro es absolutamente impracticable, pero los otros dos son dos estandartes que son absolutamente necesarios. ¿Qué debemos hacer en la resucitación inicial del trauma craneoencefálico? Debemos aplicar el concepto de resucitación hemostática.
¿Qué es el concepto de resucitación hemostática? Cuando en el año 2000 el doctor Blackburn revisa todo lo que había sucedido en la batalla de Mogadishu, que ustedes recordarán por la famosa película de la caída del Halcón Negro, se encuentran que esos marines que llegaron a los hospitales de combate en los barcos que estaban apostados en la playa, se murieron mucho más que lo que predecía el TIS o lo que predecía las escalas de severidad de trauma. Y cuando revisan por qué, caen en cuenta que probablemente la causa de muerte de estos pacientes fue la exsanguinación. Y fue la exsanguinación porque nunca lograron controlar la coagulopatía asociada al trauma. La coagulopatía asociada al trauma es una realidad que aparece en aquellos hombres que son resucitados efectivamente con un estilo ATLS, pero que después comienzan a tener serios problemas de coagulación como consecuencia precisamente de esta resucitación. Tanto fue el valor que le dieron a esto, que las estrategias, especialmente en las subsiguientes guerras que fueron la primera y segunda tormenta del desierto y la operación Iraqi Freedom, cambiaron completamente el concepto de resucitación y empiezan a hacer una resucitación ya no con base en líquidos cristaloides a altas dosis, sino comienzan a utilizar plasmas enriquecidos, resucitación con sangre fresca total, resucitación con hemocomponentes con base en lo que dicta el tromboelastograma. La resucitación con cristaloides debe recordar que tiene como objetivo fundamental recuperar la volemia de manera muy eficiente, muy temprana, para poder permitir que haya oxigenación. Pero cuando yo me enfrento a un paciente como este, que tiene una oxigenación cerebral baja, con una presión intracraniana alta y una temperatura cerebral elevada, estoy en un cuadro perfecto de la tormenta perfecta. Tengo hipoxia por isquemia, porque tengo hipertensión endocraniana. Tengo hipoxia hipóxica, porque tengo hipoxemia tisular. Tengo hipoxia hipermetabólica, porque tengo fiebre. Tengo seguramente hipoxia por disperfusión, porque lo que tengo es edema cerebral. Por lo tanto, ahora tengo que tratar de recuperar todo eso de manera coherente y consistente. Y por eso necesito enfrentarme a la presión intracraniana a través de la osmoterapia y no a través del drenaje de la ventriculostomía. Yo he dejado de ser un buen amigo de la ventriculostomía porque las ventriculostomías generalmente terminan siendo sobreutilizadas. Realmente la ventriculostomía no es tratamiento de la hipertensión endocraniana, salvo en los casos en que el paciente tenga hidrocefalia. Si yo tengo hipertensión endocraniana por edema cerebral, la ventriculostomía, el drenaje del ventrículo, lo único que hace es darle espacio al cerebro edematizado mientras se vuelve a llenar el ventrículo. Cuando se vuelve a llenar el ventrículo, la presión se vuelve a subir y mientras más edematizado esté el cerebro y más comprimido el ventrículo, menos eficiente es la ventriculostomía. Yo con la ventriculostomía no estoy tratando la etiología de la hipertensión endocraniana del paciente con edema cerebral. Con la hipertensión, con la ventriculostomía lo que estoy haciendo es darle espacio al edema y nada más. Por lo tanto, cuando el problema es disperfusión, cuando el problema es edema cerebral, el tratamiento es la osmoterapia, así como la disminución de la presión de perfusión cerebral se trata con aumentación hemodinámica y la actividad cerebral, la hiperactividad cerebral a través de una pseudoanalgesia con una adecuada meta de sedación, es decir, buscar una electroencefalografía en ritmo menor a alfa, es decir, delta o teta, o con temperaturas cerebrales por debajo de 37,5, a través del uso de diferentes estrategias de sedación, especialmente el uso de benzodiazepinas, alquifenoles como el propofol, y no a través del uso de opioides ni de dexmedetomidina, que no son la solución para el cerebro traumatizado. Y por supuesto necesito mejorar la hipoxemia a través de una estrategia de ventilación y de transfusión, tratando de mantenerme alrededor de 9 de hemoglobina para poder entonces pasar de un estado
catastrófico a un estado con una mejor opción de vida para el paciente. Los líquidos endovenosos han sido injustamente criticados pensando en que el uso de líquidos endovenosos podían asociarse a edema pulmonar. Lo que sabemos en todos los estudios de resucitación hídrica en pacientes críticamente enfermos y en especial en pacientes con trauma cráneoencefálico es que una adecuada resucitación hídrica no se asocia a hipertensión endocraniana, aunque sí puede asociarse a edema pulmonar. Y de ahí que especialmente después de las primeras 24 horas, la meta sea un balance hídrico de 0, es decir, que los pacientes no nos queden sobrecargados, pero tampoco nos queden negativos, porque entonces comenzamos a comprometer la perfusión cerebral. Y por esa razón es que tenemos que tratar de evitar la sobrehidratación de los pacientes, y eso es lo que ha llevado a que se utilicen estrategias de líquidos hiperoncóticos. Recuerden ustedes que cuando hablábamos de albúmina, la albúmina se criticó enormemente en el trauma cráneoencefálico a raíz de los resultados del estudio SAFE. El problema del estudio SAFE es que utilizó albúmina al 4%, y la albúmina al 4% es hipoosmolar, y eso hacía que se produjese un incremento de la presión intracraniana, porque es como si estuviéramos poniendo dextrosa en agua destilada. Lo que estamos haciendo hoy en día es utilizar albúmina al 20%, que es hiperosmolar y disminuye el edema cerebral, por lo menos evita que haya migración de líquidos del espacio intravascular al espacio intersticial. Y el otro componente de la resucitación es el hemostático, porque el cerebro está rico en factor tisular. Si ustedes recuerdan su fisiología básica de la coagulación, el factor tisular es el que desencadena la que antes llamábamos vía extrínseca de la coagulación, porque es una proteína subendotelial que al haber una lesión del vaso se expone, y al exponerse el factor tisular activa al factor 7, y el factor 7 toma dos vías, una vía corta, el factor 9, 10, 10, 5, y esa es la vía corta, y la otra es la vía larga a partir del factor 7, 9, 11, 13, etcétera. Es decir, la vía larga de la coagulación, que necesita de plaquetas. La coagulación no se da en ausencia de plaquetas, y por lo tanto es indispensable que tengamos un valor normal de plaquetas cuando queremos hacer resucitación hemostática. La coagulopatía asociada al trauma de cráneo es una realidad absolutamente clara y se produce mientras mayor sea la severidad del trauma. Ustedes ven aquí que el AIS de la cabeza, es decir, el Abbreviated Injury Scale de la cabeza, mientras más alto es, peor es la coagulopatía de los pacientes con trauma. Y por lo tanto es necesario que los pacientes sean rápidamente resucitados cuando tienen traumas de cráneo severo, y que dentro del análisis inicial de los laboratorios se solicite un hemograma para mirar el valor de las plaquetas y se solicite tempranamente un fibrinógeno para poder saber si asociado tenemos hipofibrinogenemia o hiperfibrinolisis. Por esa razón, la medición del dímero D y el fibrinógeno son indispensables en los pacientes con trauma de cráneo para poder definir en cuál de los dos escenarios nos encontramos. Si el paciente tiene el fibrinógeno bajo, puede ser porque tiene hipofibrinogenemia, es decir, está consumiendo el fibrinógeno en una coagulación, por ejemplo, dentro del abdomen, en cuyo caso lo que hay que hacer es reponer fibrinógeno, o el paciente puede tener hipofibrinogenemia porque tiene hiperfibrinolisis, en cuyo caso lo que hay que poner es ácido tranexámico. ¿Quién me diferencia si ese fibrinógeno bajo es por una cosa u otra? Lo mejor es un tromboelastograma, indudablemente. El tromboelastograma en el LG30 me muestra cuál es el valor de la lisis que se está haciendo del fibrinógeno. Pero si yo no tengo disponibilidad de un tromboelastograma, un dímero D elevado me habla de la ruptura del fibrinógeno y por lo tanto me habla de hiperfibrinolisis, por lo cual el ácido tranexámico es mandatorio. Recuerden ustedes que las contusiones crecen. El paciente con una pequeña contusión que después termina con una enorme contusión como consecuencia 2 días más del fenómeno de la coagulopatía asociada al trauma.
¿Y cómo se define la coagulopatía asociada al trauma? Nosotros nos dimos a la tarea de metaanalizar los diferentes estudios que proponían factores para definir cuál era encontramos que estos tres son los factores más importantes que definen tempranamente la coagulopatía en el paciente crítico. 1, plaquetas menores de 100.000. 2, un INR mayor de 1.5 y 3, un fibrinógeno menor de 2 gramos por litro. En un paciente con un trauma craneoencefálico severo, con un Glasgow menor de 8, estos tres valores inmediatamente implican empezar la resucitación hemostática, dependiendo frecuentemente de qué es lo que estamos perdiendo, qué es lo que se ha perdido en esta coagulación, y por eso es que utilizamos el tromboelastograma de manera rutinaria para no administrar hemocomponentes de manera ciega. Los hemocomponentes son peligrosos. La sangre, las plaquetas y el plasma son inmensamente inmunogénicos y por lo tanto pueden causar con frecuencia problemas de síndrome de estrés respiratorio agudo del adulto. Por eso tratamos de ser tacaños en la transfusión y ponemos solamente aquello que sea absolutamente necesario. Y en ese orden de ideas, el tromboelastograma nos dice que es absolutamente necesario porque es el que nos demuestra de la coagulación in vivo dónde están los problemas. ¿Cómo manejamos el edema cerebral? Pues no me voy a demorar mucho, simplemente quiero hacer énfasis en que utilizamos las soluciones hiperosmolares. Eso ya lo recomendaban las guías del BTF, pero solamente quiero hacer énfasis en dos cosas. La presión de perfusión cerebral estaba recomendada con un valor que no debería ser mayor de 70 y que con 90 milímetros de mercurio de presión sistólica era suficiente. Las nuevas guías 2016 nos dicen que la presión sistólica debe ser mayor de 100 milímetros de mercurio y que algunos pacientes pueden tener necesidades de más de 90 milímetros de mercurio de presión de perfusión cerebral. Esto básicamente porque el estudio de Berry demostró que los pacientes con trauma craneoencefálico severo que tenían craneana tenían mayor mortalidad. Y eso fue lo que motivó el cambio en el valor de presión arterial sistólica para hablar de choque en el paciente neurocrítico. El paciente neurocrítico está choqueado no cuando su sistólica es menor de 90, sino cuando su sistólica es menor de 110. Y eso lo confirmó el estudio de Arabi, publicado en el Journal of Trauma, que demuestra que a más tiempo, a mayor dosis de hipotensión, es decir, mientras más tiempo pase la hipotensión, peor es el pronóstico. De hecho, ustedes ven cómo 48 horas de hipotensión, es decir, de sistólica menor de 110, predice mortalidad mucho mejor que cuando tenemos 12 horas de hipotensión sistólica. Así que no solamente es importante el valor de la sistólica, sino el tiempo, es decir, la dosis de hipotensión que el paciente ha tenido. ¿Qué debemos hacer en la cirugía? Pues en los diferentes estudios han demostrado que mientras más agresivos seamos en el manejo quirúrgico, a los pacientes les suele ir mejor. Y por eso se recomienda hacer cirugías más tempranas, hacer uso de craniectomías decompresivas amplias, especialmente cuando el trauma se asocia a la presencia de hematomas subdurales, sino a la necrosectomía. No hay que sacar los proyectiles del cráneo. Esto es un mito, eso es la leyenda del llanero solitario. Sacar la bala no sirve para nada. La única razón para sacar una bala es cuando está en el líquido cefalorraquídeo, porque esas suelen migrar. Y evacuar los hematomas, incluyendo los hematomas intraparenquimatosos. Pero como lo decía muy claramente uno de mis profesores en el hospital militar, las contusiones no se drenan, las contusiones se operan. Es decir, uno las interviene como quien intervendría un tumor. No es simplemente entrar con la succión y empezar a succionar, porque ese fenómeno lo que hace es facilitar la embolía
de material glial que es rico en factor tisular y favorece la coagulopatía sistémica. Por lo tanto, lo que debemos hacer es disecar el hematoma, sacar el hematoma con cuidado y no succionándolo como si fuera simplemente drenando un hematoma epidural, porque esto va a empeorar la coagulopatía. En los pacientes que se operan más agresivamente, la sobrevida suele ser mejor, en mejores condiciones y, por supuesto, con menos secuelas que pacientes operados de manera mucho menos agresiva y menos temprana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar a la fase de preguntas. Voy a ir cambiando aquí a los... voy a agarrar el host otra vez, doctor, para poner a los participantes en micrófono y cámara. Un momentito nada más, por favor, de su espera. También quería comentarle que ya está con nosotros la doctora Bárbara Nettel, que es una adscrita de nuestro hospital y también es la vicepresidenta de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, y pues que nos hace el favor aquí también de apoyarnos. Le voy a tomar entonces el host, doctor. Muy bien, ya está listo, me parece. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Ya tienen ahorita la capacidad de activar su micrófono, su cámara libremente. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta para el doctor José. ¿O algún comentario de la clase? Hola, buenas tardes. Aquí el doctor Soto de especialidades. Para preguntarle, doctor, usted comentó al final de la presentación que no es recomendable ir por el proyectil. ¿Alguna vez había revisado que cuando el proyectil quedaba intraparenquimatoso, sí era recomendable extraerlo porque se producía una reacción inflamatoria perilesional alrededor del proyectil específicamente? Entonces, ¿hay algún criterio para decidir ir a retirar la bala? Sí, señor. Buenísima pregunta, doctor Soto. Muchas gracias. Sí, los proyectiles se deben retirar si me los encuentro en el camino. Es decir, si yo estoy haciendo, por ejemplo, el drenaje de la contusión y encuentro el proyectil, o el proyectil está ahí inmediatamente adyacente al sitio donde yo estoy operando, lo saco. Pero ir a buscar el proyectil, ir a hacer tractotomía para buscar el proyectil y sacarlo, es una tontería porque lo único que produce es más daño. Sí es cierto que los proyectiles pueden producir dos cosas. Uno, epilepsia, y dos, pueden producir abscesos hasta un año después. Por lo tanto, por eso si uno lo encuentra en el camino debe retirarlo, pero no debe hacer una cirugía destinada a sacarlo, excepción hecha que esté en el líquido cefalorraquídeo, en cuyo caso pues sí toca sacarlo y pues en ese caso depende de dónde se encuentre, pues uno lo hará por endoscopia o lo hará por cirugía abierta, o bueno, en fin, lo que sea necesario. Pero lo cierto es que hacer una cirugía con la sola intención de sacar el proyectil no tiene ningún sentido porque produce demasiado daño. Solo si usted se lo encuentra en el camino lo debe retirar. Muchísimas gracias, doctor. No, señor. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Pues aprovechen aquí que tenemos al doctor que tiene muy buena disponibilidad para responder pues las preguntas. Yo creo que hay muchas realmente que se pueden hacer. Entonces no sé si alguien más quiere hacer alguna. Y si no, pues doctora Nettel, no sé si quiere darnos algunas palabras, algún comentario. Buenas tardes a todos. Doctor Carreño, excelente su plática.
muy puntual y con conceptos, bueno, o sea, ir explicando de tal forma que a uno le va quedando claro cada uno de los pasos. Bueno, en el hospital en el que estamos nosotros no manejamos trauma, entonces yo en lo personal hace muchos años que fue mi última rotación por traumatología y pues no, o sea, hay muchos conceptos que uno no maneja normalmente por el tipo de pacientes que nosotros vemos, pero pues sí es muy agradable escuchar pláticas como la de usted. Muchísimas gracias. José, doctora, muchas gracias. Nosotros, pues en este momento yo ya no estoy en el hospital militar, probablemente vuelva este año porque no logro sobrevivir sin los hombres, sin los soldados, pero la idea es volver. Además, mi hija empieza a estudiar medicina en el hospital militar, así que tengo doble motivación, pero tenemos pues la unidad de cuidado intensivo neurocrítico de la Fundación Santa Fe, donde trabajamos intensamente con todos estos conceptos de hipoxia cerebral, monitorización de oxígeno, monitoría invasiva y no invasiva con Doppler, etcétera. Así que están muy bienvenidos cualquier residente que tenga intenciones de ver otra forma de hacer el cuidado neurológico hecho por neurocirujanos, pues bienvenido a nuestro hospital a través del doctor Cervantes. Ustedes tienen mi correo, tienen mi celular, pueden simplemente escribirme y los recibimos con los brazos abiertos tan pronto esta pandemia no lo permita. Bueno, doctor, también pues agradecerle realmente de nuestra parte. Ha sido pues un honor y un placer ver la plática. Como ya había mencionado yo y lo volví a recordar al volver a ver la plática, pues eso es un repaso así de básicamente, como usted dice, la atención preliminar del paciente de trauma, pero incluso un repaso de neurointensivismo, ¿no? De neurocrítica. Entonces, tanto vale la pena ver la parte traumática de las heridas a las que uno se puede enfrentar como de proyectil de arma de fuego, que como usted bien dice, realmente los calibres pues que maneja el ejército en realidad ya son también parte de una realidad, por ejemplo, de México, ¿no? Que hay también narcotráfico y que el narcotráfico también está pues empoderado en muchas partes, ¿no? Del país, y pues que uno desafortunadamente pues no puede eludir pues esa realidad, ¿no? Y por otra parte, pues haber también dado la parte de la fisiopatología de neurotrauma, que es algo que a mí me parece pues fascinante. Tomando fuera eso, pues agradecerle el interés. Ojalá que esta plática se pueda volver a repetir en años venideros, que sigamos en contacto el servicio de neurocirugía con ustedes y que pues sigamos cooperando, ¿no? Cuando sea posible. Ahorita les voy a pedir a todos, por favor, que activen su cámara, solo para que el doctor vea que estamos aquí al pendiente y que haya un registro pues de esta sesión académica. Pues aquí están los participantes y pues vea, doctor, cómo pues le agradecemos mucho. Realmente la mayoría de los neurocirujanos que están ahorita son jóvenes, también hay médicos que están inclusive de guardia, pero bueno, le agradecemos mucho su tiempo. También a la doctora Nete le agradecemos su tiempo por apoyar pues la sesión, y ojalá sigamos en contacto, doctor Nel Carreño, y vean, pues ya se abrió una opción para neurotrauma, que si a alguien le interesa, la verdad es que está muy interesante, ¿no? La propuesta. Y bueno, muchísimas gracias, doctor. No sé si tenga alguna otra o alguien más tenga algo que agregar, sino para dar por concluida la sesión. Ustedes, pues muchas gracias, doctora Nettel. Vale, muchas gracias, doctora Nettel. Gracias por su tiempo. Un abrazo a todos. Abrazo a todos, entonces. Muchas gracias, doctor. Seguimos en contacto. Con permiso. Claro que sí. Saludos a todos.